Es muy interesante el hecho que nos relata el evangelista San Marcos el día de hoy, en que ya había una manifiesta intención de agarrar a nuestro Señor Jesucristo para condenarlo a muerte. Entonces hay todo tipo de trampas, de celadas que colocan a Jesucristo para que Él caiga. Entonces dice aquí que enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Aquí, para comenzar, se ve algo que sucede muchas veces en la vida y en la historia. Y es lo siguiente: históricamente sabemos que los fariseos no se llevaban bien con los herodianos, con los partidarios de Herodes, porque los fariseos eran contrarios a la dominación romana, mientras que los herodianos eran favorables a la dominación romana. Entonces tenían puntos graves de diferencia entre ellos. Claro, los fariseos eran contrarios a que se pagase el impuesto al Estado, al Imperio Romano. Y los herodianos eran favorables en que se pagase ese tributo, ese impuesto. Entonces había un punto verdadero de diferencia, de discusión, pero en este caso la pregunta que levantan no era con la intención de aclarar el punto, de saber una respuesta, un parecer de Jesucristo, sino dice casarlo con una pregunta. Entonces, ¿cuál es el principio ahí? Es que el mal, que a veces parece que hubiese unos por aquí, otros por allá, pero cuando se trata de cazar al bien, de perseguir al bien, de destruir al bien, fácilmente se juntan. El mal naturalmente se junta. ¿Por qué? Porque a veces lo mueve ese impulso común de destruir el bien. Entonces ahí llegan ellos con palabras agradables: maestro, sabemos que eres sincero, etcétera, no te fijas en lo que la gente sea, tú enseñas el camino de Dios sinceramente. Entonces es aquella táctica del mal de echar, como se dice, incienso, o sea, de halagar al otro y decirle elogios, así, cosas que no tienen intención de afirmar una verdad, un elogio verdadero, agradar al otro, sino la intención de que el otro quede vanidoso para ahí poder hacerlo caer en una trampa. Entonces le dicen: ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, le replicó, le respondió. O sea, Jesucristo, Dios, evidentemente, se dio cuenta la hipocresía que estaba por detrás de la pregunta, la mala intención que había. No era deseo de conocer, deseo de saber tomar una decisión de acuerdo a un consejo de Jesús, sino que el deseo era que cayese en una trampa. Entonces, hipócritas, palabras llenas de elogios, halagando a nuestro Señor, pero la intención era pésima. Entonces nuestro Señor vio la hipocresía y ahí entra en juego esa astucia divina, la astucia de Jesucristo, que es la astucia que deben tener los hijos de la luz, porque Él mismo se queja en otra ocasión cuánto los hijos de las tinieblas muchas veces son más astutos que los hijos de la luz. Entonces tenemos que actuar en sentido contrario, tenemos que rezar para que el bien practique la astucia y sea vivo y sea despierto y sepa descubrir y denunciar las heladas del mal. Entonces nuestro Señor actúa así, con astucia, y pide una moneda. Toma la moneda y dice: ¿de quién es la cara y la inscripción de la moneda? Era una moneda romana. Ahí le responden: del César, pensando aquellos fariseos y herodianos que listo, ya cayó en la trampa. Y nuestro Señor, con mucha sabiduría, les dice: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Entonces ahí ellos, dice, quedan admirados de la respuesta y no supieron qué más hacer. Entonces no solamente está aquí esa sabiduría de nuestro Señor y esa sagacidad y astucia para salirse bien de una situación que querían hacerlo caer, pero está también presente también otro principio, un principio del orden de las jerarquías: la jerarquía eclesiástica, religiosa, espiritual, la jerarquía civil, temporal, etc. Entonces dice nuestro Señor: pagad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, eso, ¿qué nos quiere decir con eso? Que existen dos ámbitos diferentes. Entonces está la autoridad espiritual y la autoridad civil y temporal. Entonces, claro, hay que cumplir las obligaciones para con Dios y cumplir las obligaciones para con la autoridad civil o las diferentes autoridades que existen en nuestra vida.
Pero qué interesante, porque por un lado son dos cosas aparte, pero ambas tienen un origen común. Claro, es más evidente el origen de Dios en la autoridad religiosa, en la obediencia religiosa. Pero también hay el mismo origen, que es Dios, que está por encima de la autoridad civil, porque la autoridad viene de Dios. Cuando una persona obedece no solamente las cosas religiosas, los mandamientos o las leyes eclesiásticas, sino también obedece las leyes humanas, a la autoridad humana y civil. Cuando uno obedece a la autoridad civil y humana por amor a Dios, ahí se garantiza un buen cumplimiento de la ley, ser no solamente aquellos piadosos y fervorosos cristianos católicos, sino también ser ciudadanos correctos, personas de bien. Solamente se logra eso cuando está el amor a Dios y obedecemos a la autoridad, aunque no sea religiosa sino civil, por amor a Dios. Porque fíjense en cuántas circunstancias, recuerdo en otro país, una ocasión que hubo un problema grave en el país y de pronto un día no había policía, no había fuerza pública en la calle. Ese día fue un caos porque en la calle robaban y asaltaban y mataban de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque no estaba un poder para controlar y castigar. Entonces, ¿qué concluye uno de eso? Que aquellas personas que en otras circunstancias cumplían la ley y en ese momento estaban así sueltos, lo hacían en otras circunstancias por temor al castigo, para no ir a la cárcel, etc. Entonces, esa obediencia que se basa simplemente en el temor de que voy a ir a la cárcel, me van a multar, esa obediencia no se sustenta, no tiene estabilidad. Uno ve a veces en estos caminos más vacíos de aquí por donde estamos nosotros, que no estamos en medio de la ciudad, sino más por el campo. Cuando nadie ve, a veces uno ve un carro que va así, baja la ventana y ¡pum!, hace una bolsa de basura por la ventana. No le importa. Sabe que si lo hiciesen en otro sitio, lo viesen, lo pueden multar, pero como no lo están viendo, no le importa. Entonces, es una obediencia solamente cuando lo ven, cuando lo pueden castigar, cuando lo pueden multar, y si no, el reino del egoísmo. Yo hago lo que me da la gana, porque no hay nadie que me esté viendo y que me vaya a castigar. Entonces, ese es el cumplimiento de la ley, cuando se basa solo en motivos humanos, solamente en el miedo, en una presión, mientras que cuando está por encima de todo, el amor a Dios. Y yo me doy cuenta que la autoridad, cuando me manda cualquier cosa, que no sea pecado, porque cuando a mí alguien me manda que cometa un pecado, y debo resistir, pero cuando la autoridad me manda algo que no es pecado, entonces yo debo obedecer, porque aquella autoridad viene de Dios. Entonces vamos a pedir a Dios esa gracia de tener esas cosas claras, ese equilibrio, pero sobre todo, por encima de todo, nuestra obediencia a Dios, nuestro deseo de ser santos, y que todo lo que hagamos, todo lo que tengamos que ofrecer también de preocupaciones, sufrimiento, etc., todo sea por amor a Dios. Cuando hacemos todo por amor a Dios, ahí tenemos esa sabiduría de hacer cada cosa de la manera correcta. Ave María Purísima. Suscríbete al canal de los Heraldos del Evangelio en Guatemala, donde encontrarás contenido para crecer en la fe y en el amor a María Santísima.